Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe, parte 12, julio 20 del 2024. Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque hasta aquí nos permite estar con vida. Gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros y para todas las personas que puedan escuchar este material más adelante conforme a tu voluntad, para honra y gloria de tu nombre, que puedan ser instruidos, podamos ser capacitados para comprender la verdad y conforme a tu voluntad ayuda a que puedan todos los que escuchen este material ayudar a otros a que puedan también salir del engaño en el cual está sumida la tierra. Imploramos, Padre Santo, que nos acompañes, que nos dirijas, que sea la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para transformación de nuestro carácter. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Recordemos la parte 11, quedamos con esta pregunta: ¿cómo se llevó a cabo el proceso de emigración de judíos hacia Palestina? La parte también 11, hablamos de lo que fue el acuerdo Abará entre el gobierno alemán y el sionismo mundial, y el libro Emigración de los de judíos del Tercer Reich, por Ingrid Becker. Ella mencionó el libro del acuerdo de transferencia. Dice ella en este párrafo, en la página 35: aunque el acuerdo de Abará era ventajoso tanto para los judíos como para Palestina, la oposición al mismo fue significativa. Las batallas entre bastidores son descritas en detalle por Edwin Black en su libro El acuerdo de transferencia. El hecho de que había un acuerdo entre el Tercer Reich y los sionistas en beneficio de Israel le parecía incomprensible e imperdonable. Está refiriéndose a Edwin Black, y acusa a las agencias judías de colaboración nazi, que en realidad sucedió ese acuerdo. La actitud de Black es tanto más inexplicable cuanto que está convencido de que todos los judíos que permanecieron en Alemania fueron víctimas del Holocausto. Entonces, en este libro vamos a encontrar muchas verdades, pero debido a que él no consideró la realidad de lo que fue el Holocausto, del por qué hubo esa colaboración con el gobierno nazi, él cree que hubo ese holocausto. Sin embargo, pues dentro de la política sionista para hacer creer que el holocausto se dio, sin embargo, pues en este libro hay mucha información con relación a la transferencia que hubo hacia Palestina a partir del acuerdo Abará. Entonces, pues tenemos que revisarlo para continuar con nuestra historia. Bueno, el proceso de transferencia de judíos hacia Palestina básicamente se dio en tres fases que están descritas en ese libro, a pesar que ese libro pues considera que sí hubo el holocausto. Sin embargo, la información que da pues conduce a que tengamos la otra cara de la moneda, que es la transferencia hacia Palestina de todos los judíos que supuestamente fueron exterminados en campos de concentración, pero como lo vimos
más que campos de concentración, fueron campos de tránsito de los judíos hacia, y vamos aquí a llegar al punto clave, es hacia dónde fueron y pues los judíos fueron trasladados hacia Palestina. Ese proceso se dio en tres fases. La primera fase fue la transferencia de judíos cázares alemanes, que son los judíos corteses, y lo vamos a mirar ahorita, de dónde tomamos esta referencia, o sea, este término, que los judíos alemanes son los judíos corteses y esta es la clase alta. La segunda, el segundo paso fue la transferencia de judíos cázares, ya no de Alemania, sino polacos, rusos y otros países europeos, y esto los mismos judíos los llaman, los judíos alemanes llaman a estos judíos los no civilizados y vergonzosos, que es la clase media con recursos. Esta es la segunda fase de transferencia. Y la tercera fase fue la transferencia de judíos cázares, polacos, rusos y otros países europeos, también no civilizados y vergonzosos, que son los que provienen de Polonia, Rusia y de otros países, pero ya de la clase baja y sin recursos. La conformación de un Estado también se da a partir de la configuración de la clase alta, de la clase media y la clase baja. Eso es lo que necesita una sociedad, y para el periodo tan corto de tiempo para la creación del Estado de Israel, se necesitaban estas clases para la conformación del futuro Estado de Israel. Este es el libro, El Acuerdo de Transferencia, Edwin Black, escrito en 1984. Usted puede encontrar acceso a ese libro en esta dirección, y aquí está el código QR para que usted lo pueda leer. Para resaltar que Edwin Black es un escritor judío. El acuerdo de transferencia. La historia no contada del pacto secreto entre el Tercer Reich y Palestina judía. He estado trabajando por un año y aún no he comenzado. Pasé los siguientes 2 años viajando por toda Alemania, Israel, Inglaterra y los Estados Unidos, localizando documentos olvidados en archivos, escarbando periódicos de la época, entrevistando autores y papeles gubernamentales de vigilancia. Millones de diapositivas, de micropelículas, de documentos nazis capturados que nunca habrían sido analizados, cajas de papeles del boicot que nunca habían sido organizados. Lo peor, encontré que poco se había escrito sobre el primer año de Hitler. Por meses la información me confundió. Nada tenía sentido. Había tantas contradicciones. Los nazis ayudando al nacionalismo judío. Líderes judíos americanos rehusando criticar alguna vez al Tercer Reich. Los actores principales, quienes decían una cosa en público y hacían lo opuesto en privado. Todo estaba al revés, y los historiadores del periodo me decían que ellos estaban igual de confundidos sobre lo que realmente había ocurrido, y efectivamente fue una confusión para todo el mundo. Sin embargo, toda esta información que estamos presentando es precisamente para ayudar a que se quite la confusión y sepamos en realidad para qué se hizo este acuerdo de transferencia y que tiene que ver con la historia de la creación del Estado judío en Palestina. Sigue diciendo, finalmente fui capaz de colocar todas las piezas de información juntas y reconstruir los eventos. Para hacer esto,
Tuve que vaciar mi mente de nociones preconcebidas y mirar fijamente la situación y mirar a través de los ojos de aquellos que tuvieron que pasar por esto. Y sin embargo, después de la búsqueda y la lectura y escritura, mi apego judío intenso al concepto sionista y nacionalismo judío y al Estado de Israel apenas se había profundizado. Es por eso que finalmente había hecho sentido de esto. Y cualquiera que lo haga entenderá el propósito del sionismo, un movimiento nacional con buenos y malos, las éticas y experiencias encontradas en cualquier movimiento nacional. Los judíos fueron los primeros en reconocer la amenaza de Hitler y los primeros en reaccionar a la amenaza de Hitler. El hecho que ellos se frustraron por su propia desunión simplemente los colocaba en la compañía de toda la raza humana. ¿Quién no confrontó la amenaza de Hitler con indecisión? ¿Quiénes no sellaron pactos por conveniencia con el Tercer Reich, la Iglesia Católica, que vamos a hablar más adelante de eso, la Iglesia Luterana y el Concilio Superior Musulmán? Todos apoyaron al régimen de Hitler. Los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Rusia, Argentina, Japón, Irlanda, Polonia y docenas de otras naciones. Todas firmaron tratados de amistad y comercio y contribuyeron conscientemente a la recuperación económica y militar de Alemania. La banca internacional, y vamos a recordar los Rothschild, que son de Alemania, y la comunidad comercial, el origen de los Rothschild de Alemania, y la comunidad comercial, nada menos que los sionistas, vieron a Alemania como indispensable para su salvación. Los sionistas estuvieron de hecho en la compañía. Los sionistas estuvieron de hecho en la compañía de toda la raza humana con esta excepción. Los judíos fueron los únicos con una pistola en sus cabezas, pues esto es lo que él cree. Sin embargo, como vimos, pues los campos de concentración fueron campos de tránsito. Hitler no era el único, él era organizado, pero entre los enemigos de Hitler no había uno más organizado que los sionistas. Los poderes que fueron. Ondas de choque retumbaban por todo el mundo en enero 30 de 1933. Los líderes de una banda de camorristas políticos repentinamente se habían convertido en jefes de un Estado europeo, hablando del nacionalsocialismo. Antes de enero 30 de 1933, la ideología represiva del Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, esta es la sigla, había sido resistido por el gobierno alemán. Ahora esto había de cambiar. Hitler se había convertido en canciller de Alemania, un golpe pero no una sorpresa. Las elecciones generales de noviembre de 1932 fueron conducidas con la ayuda de la histeria pública sobre una depresión económica alemana. A pesar de los programas de ayuda de gastos, más de 5 millones de personas seguían sin empleo en la víspera de la elección. A pesar de los programas de ayuda de gastos, más de 5 millones de personas seguían sin empleo en la víspera de la elección. En algunas áreas la tasa de desempleo era del 75%. Más de 17 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población entera, dependían de un salario de asistencia social equivalente a unos pocos dólares por familia por mes. Dichas familias conocieron noches de hambre una o dos veces por semana. Personas despedidas dormían en las calles. La memoria de bancos cerrados o en quiebra estaba fresca. Los nazis culparon a los judíos e incitaron a los votantes a soportar por medio de violencia callejera
contra los miembros de la clase media urbana alemana. Los nazis habían prometido que tan pronto asumieran el poder, ellos habían de reconstruir la economía alemana, desmontar la democracia, destruir el judaísmo alemán y establecer los arianos como raza suprema en ese orden. Y aquí es parte de lo que sabemos que fue la propaganda sionista, creer que los nazis iban a destruir el judaísmo alemán. Sin embargo, pues la historia nos dice otra cosa. Por tanto, si los gobiernos del mundo no actuaban, correspondería a los influyentes judíos de América salvar a sus hermanos alemanes. Esto es parte también de la propaganda sionista. Con la habilidad para ser escuchados, los judíos de América, especialmente en Nueva York, podrían movilizar la presión política y económica contra Alemania, que podría hacer de la guerra contra los judíos una campaña de un suicidio nacional. El músculo judío-americano no era un poder imaginario repentino. Por cerca de un siglo los judíos americanos habían usado su presión económica para protestar contra los atropellos antisemitas en todo el mundo. Pero esta vez la comunidad judía americana fallaría, y esta falla estuvo unida a los así llamados tres grandes grupos de defensa: el Comité Judío Americano, B'nai B'rith y el Consejo Judío Americano. Vamos a recordar aquí este grupo. Tanto el Comité Judío Americano y B'nai B'rith fueron fundados por hacer bien de los judíos alemanes con una perspectiva especial. Como otros judíos europeos, los alemanes inmigraron en masa siguiendo las políticas convulsivas de mediados del siglo XIX, pero no como sus contrapartes de Europa del Este. Los alemanes se apegaron a su identidad nacional original y estaban económicamente mejor establecidos. Más aún, muchos judíos alemanes creían que ellos eran los llamados Hofjuden o judíos corteses y que sus correligionarios de Polonia y Rusia eran los no civilizados y vergonzosos. Aquí vamos a recordar esta frase: los judíos alemanes son los judíos corteses, según ellos mismos, según el sionismo, y que sus correligionarios de Polonia y Rusia y de otras partes de otros países, pues eran los no civilizados y vergonzosos. Habiendo alcanzado una reputación segura en América, los judíos alemanes se organizaron esencialmente para proteger su posición de cualquier problema judío que pudiera aparecer. En 1843, en un pequeño café en el lado este bajo de Nueva York, 12 líderes judíos alemanes fundaron B'nai B'rith como una organización fraternal benevolente. Al adicionar a los judíos pobres, ellos esperaban remover cualquier carga de bienestar judío que pudiera despertar el antisemitismo cristiano. Entonces, aquí estamos hablando de clases sociales: los judíos alemanes, los judíos de Polonia y Rusia, y pues aquí nos habla también de los judíos pobres dentro de estos grupos. Y de esta cita es que podemos extraer la creación de las tres clases sociales que fueron transferidas hacia Palestina. Y recordemos que los judíos alemanes son los judíos corteses, que los correligionarios de Polonia, Rusia y otros países europeos
eran los no civilizados y vergonzosos, y encontramos también a la clase baja, también proveniente de esos países polacos, rusos y otros países de Europa. Y recordemos también esta organización Knight Brit, de dónde viene. Y aquí la encontramos de lo que hemos estudiado desde la parte 4. Los mercaderes de la tierra son todos estos conglomerados que están en amarillo, resaltados en amarillo. Y aquí encontramos entonces la masonería judía, que es la creadora del sionismo y es el judaísmo alemán. Y vamos a recordar más adelante quiénes fueron estos judíos alemanes para que aparezcan en esta estructura piramidal, y que también lo mencionamos en los estudios pasados sobre los Rothschild. Sigue diciendo, en 1880, después de que hordas de empobrecidos judíos de Europa del Este inundaron América, Knightbreed aceptó a estos recién llegados como miembros de la logia. Acordémonos que estas es logias masonas, pero mayormente para manejar la presencia de judíos de Europa del Este en los Estados Unidos. En 1906, ya que el zar Nicolás continuó sus masacres antisemitas, hombres como Jacob Schiff, Louis Marshall y Cyrus Adler fueron más allá de la filantropía y construyeron el Comité Judío-Americano. Eso es parte de lo que él cree. Estos poderosos hombres podrían ahora funcionar como un cabildeo especial concerniente con los problemas políticos importantes para los judíos. Una vez unidos como el Comité Judío-Americano, prosiguieron una guerra económica privada contra la monarquía rusa. Sus motivos no estaban basados en preocupaciones para los judíos europeos del Este, sino más bien en una oposición sólida hacia el odio judío organizado en cualquier parte del mundo. Aquí si nosotros vamos a estudiar la Revolución Rusa y eh, cuando se desmonta al zar, a al imperio ruso, vamos a encontrar que estuvieron los judíos y estuvieron los jesuitas detrás de esta situación. Pero en 1933 las cosas serían diferentes. Tan rápidos como fueron en oponerse al antisemitismo en tierras extranjeras, Alemania tenía un lugar especial en los corazones de los líderes del comité. Un presagio de cómo emocionalmente llegaría a estar paralizado el comité en una crisis que envolviera a su hogar ancestral fue ampliamente mostrado durante los primeros años de la Primera Guerra Mundial. Pregunta: ¿por qué Alemania tenía un lugar especial en los corazones de los líderes del comité? Recordemos la parte 3: la creación de la Banca Mundial estuvo asociada con la Revolución Francesa y estuvieron detrás los Rothschild. Y dice aquí, el fundador de la casa de los Rothschild fue Mayer Amschel Bauer, el hijo de Anselm Moses Bauer, un mercader de Frankfurt. Y pues aquí está el origen de la casa Rothschild, que es la creadora de del judaísmo alemán, y es el sionismo el que está detrás. Sigue diciendo, después de la guerra, la pregunta de quién iba a representar los intereses judíos en las conferencias de paz fue contestada amargamente. Una delegación de corte a través del comité y la línea del Congreso finalmente se ensamblaron en Versalles, pero el comité se partió de otros grupos de judíos americanos que negociaban los derechos judíos, cuando a la vista del comité los derechos propuestos fueron muy lejos.
específicamente cuando los elaboradores de mapas estaban redibujando las fronteras basadas en afinidades religiosas, lingüísticas y otras afinidades étnicas. El sentimiento judío demandó que fueran tenidos en cuenta entre los grupos minoritarios señalados por su autodeterminación. Esto significaba una tierra judía en Palestina, sionismo. Los líderes del comité fueron rechazados por el sionismo. En su forma de ver, un refugiado en Palestina podía promover la expulsión de judíos de los países donde los judíos vivieran y disfrutaran las raíces. Los regímenes antisemitas podrían señalar a Palestina y reclamar: ustedes pertenecen allí a su propia nación. Sin embargo, los sentimientos de la mayoría de judíos ganó en Versalles, asegurando una tierra judía en Palestina, con la estipulación de preservar los derechos judíos en otros países. Los líderes judíos del Congreso americano regresaron de Versalles en triunfo. Habían ayudado a crear una tierra judía, así como seguras garantías internacionales para las minorías en Europa. A comienzo de 1920, el Congreso consolidó su apoyo popular judío, por lo tanto se convirtió en el tercero de los así llamados Tres Grandes. Para 1933 el Congreso se encontraba como la organización de defensa judía más representativa y franca. En contraste, Knightsbridge funcionaba como un poco más que una orden fraternal, excepto por su autónoma Liga Antidifamación. Entonces, el judaísmo, la masonería judía, que es fundada por judíos alemanes, es la que está encargada de la Liga Antidifamación. Todos aquellos que hablen en contra, por ejemplo, del Holocausto o que nieguen el Holocausto, les llega la Liga Antidifamación, pero viene detrás la masonería judía y detrás de la masonería judía pues están los jesuitas. Sin embargo, todos eran judíos conducidos por una herencia común. Y para enero 30 de 1933 surgió una clara necesidad de unirse para combatir la única mayor amenaza antijudía alguna vez planteada. Hitler no solo prometió liberar a Alemania de los judíos, sino limpiar el mundo también. Se requirió una acción rápida de los judíos americanos. Eso es parte de lo que nos han dicho, pero pues esto es propaganda sionista. Para el tiempo que los aviones estaban volando sobre el Medio Oriente, el futuro de los judíos en Palestina podría verse como verdes parches contra un fondo café blanqueado. Los parches verdes marcaban arboledas de naranjas, la economía básica de los judíos sobrevivientes en la Tierra Santa. Cuando los jóvenes trabajadores vinieron desde Rusia y Polonia, y aún de Estados Unidos, se asentaron frecuentemente en las arboledas para plantar naranjas y otros cítricos para exportar. Las cajas de naranjas se convirtieron en los bloques de construcción del sionismo. Y aquí vamos a recordar estos jóvenes trabajadores de Rusia y Polonia, quienes eran. Tan prometedor como eran estas cajas de naranjas, Palestina judía en 1933 era un poco más de una colección de enclaves desconectados entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Los cerca de 200.000 judíos viviendo en Palestina contabilizaban solo el 19% de la población. Si los enclaves debían crecer en una patria actual y cumplir la promesa de Dios, Abraham y Balfour, las cajas de naranjas debían prosperar. Aquí
es la Declaración Balfour, que fue la síntesis de la Primera Guerra Mundial. Para ello era necesario más manos y más tierra, pero en 1933 la prosperidad judía en Palestina estaba en peligro de apagarse. En un mundo tenso, los británicos estaban una vez más haciendo planes estratégicos para el Medio Oriente. Estos planes eran dependientes de los potentados árabes, que Inglaterra había atado por más de una década con promesas conflictivas del nacionalismo árabe en Palestina. Entonces, recordemos, el primer paso fue la transferencia de judíos casares alemanes, que son los judíos corteses, que es la clase alta, y sigue diciendo el libro. El acuerdo del señor Sam Cohen. La situación indigente de la moneda extranjera de Alemania, agravada severamente por el boicot dirigido por los judíos, tuvo un rápido impacto en la excepción de la moneda sionista. La excepción había sido aprobada para desactivar el boicot, incrementar las exportaciones alemanas y generar más moneda circulante extranjera para el Reich. Pero el boicot anti-Hitler fue más virulento que nunca y se expandió a diario. Palestina misma, que se había parado para adquirir una ganancia adicional de la excepción, estuvo muy activa como ninguna otra nación en el boicot. Está aquí hablando del boicot hacia Hitler por parte del sionismo. Irónicamente, a pesar del odio nazi por los judíos, la Palestina judía era vital para la estrategia económica alemana. A comienzo del siglo, cuando el movimiento sionista se estableció en Alemania y su idioma oficial era el alemán, Herzl y su círculo miraron al Kaiser Wilhelm como el patrocinador del Estado judío en Palestina. Herzl prometió a la Alemania imperial un comercio perpetuo y un puesto de avanzada militar, así como una colonia de cultura alemana en la Tierra Santa. Desde la Palestina judía, el Imperio alemán podría anclar una anhelada gran esfera de influencia en un perfecto Medio Oriente subdesarrollado, con comodidades y mano de obra barata y con igual necesidad de la mercancía alemana. La Palestina judía podría ser para Alemania lo que India y Hong Kong eran para Inglaterra. En retorno, el Kaiser Wilhelm tenía que persuadir a sus aliados, el sultán turco, de hacer de la Palestina judía un protectorado. A pesar que Hertz y el Kaiser se reunieron dos veces en 1898 para consumar el acuerdo, el Kaiser finalmente retiró su soporte. A pesar que no se había arreglado el estatus de colonia, los sionistas continuaron viendo a Alemania por apoyo comercial, cultural y político. Durante la Gran Guerra, Inglaterra enunció la Declaración Balfour, que eso fue en 1917, y promesas similares a varios potentados árabes, con el propósito de crear una rebelión local en el Medio Oriente turco. Eso es parte de la estrategia de prometer a los árabes y prometer a los judíos la misma tierra en Palestina para, como dice aquí, provocar una rebelión local en Oriente Medio turco. Solo la intervención del gobierno alemán salvó a la población judía en Palestina de la aniquilación en manos de los turcos, quienes sospechaban de los sionistas y judíos en general de favorecer la causa aliada contra los turcos. El mismo régimen turco sistemáticamente sacrificó 1.5 millones de armenios durante el mismo año por muchas de las mismas razones políticas. Después que Palestina fue gobernada por los británicos, los sionistas cambiaron su lealtad hacia el Reino Unido, pero permanecieron lazos extensos con Alemania. De hecho, durante los años posguerra,
Los líderes alemanes mostraron grandemente su respaldo al nacionalismo judío por medio del Comité Alemán pro-Palestina. Incluso la importancia de Palestina para Alemania fue más vital después de Hitler que antes. En una década después de haber establecido la Agencia Judía, Palestina judía había florecido, incluso en medio de la depresión mundial. Mientras esta pequeña esquina del Oriente Medio para 1933 representaba el 0,1% de las exportaciones globales de Alemania, fue un cliente desproporcionalmente importante para ciertas industrias vitales del Reich, como los fertilizantes, equipo para campo, tubería de riego. Sin embargo, más allá de su propio consumo, Palestina era la puerta de entrada para expandir las exportaciones alemanas a través del mercado emergente del Medio Oriente, que eran Egipto, Irak, Líbano, Siria, África del Norte. Este mercado era juzgado esencial para el Reich si ciertos materiales brutos anhelados para la guerra podrían ser adquiridos por acuerdos de comercio bilateral. Berlín entendió claramente que mucho de la Palestina judía estuvo en el frente del boicot antinazi. Recordemos, se hace el boicot contra Hitler, pero la Palestina judía estaba apoyando esto porque el sionismo eran los que estaban haciendo ese plan de la transferencia de judíos hacia Palestina. Para mediados de abril, el cónsul Henry Wolf estuvo reportando tristemente que el boicot estaba dañando seriamente todos los intereses económicos alemanes de la región. Muchos hombres de negocios buscaron desesperadamente emitir juramentos y repudiando la cruzada de Hitler, estos juramentos fueron inservibles. El único terreno común entre alemanes y judíos, la emigración a Palestina, había llegado fuera de los límites porque el boicot a los bienes alemanes había secado el lubricante esencial de cualquier trato, el dinero. Solo el dinero podría reabrir el diálogo entre los sionistas y los nazis. Aquí Arlosoroff, el planeador, podría fallar solamente, pero el señor Sam Cohen, el hacedor, podría posiblemente triunfar. Mientras Arlosoroff lentamente luchaba para conseguir un plan legal válido, Sam Cohen rápidamente presentó al Reich con una propuesta de marcos y monedas que Alemania encontraría irresistible. Cohen comenzó reteniendo al abogado Siegfried Moses. Moses era activo en los asuntos comunitarios judíos y director de la Sociedad de Ayuda a los Trabajadores Judíos en Berlín hasta 1923. También tenía otra importante credencial. Él era el presidente de la Federación Sionista Alemana. Luego, mientras Chaim Arlosov estaba en representación de la agencia judía, Sam Cohen podría estar disponible a colocarse como el emisario oficial del sionismo. ¿Y quién en el Tercer Reich dudaría de él cuando Siegfried Moses, presidente de la Federación Sionista Alemana, se colocó al lado de Cohen? El liderazgo de la Unión Alemana Judía, Landau y Moses permitieron a Cohen usurpar las negociaciones creyendo que los cuerpos oficiales del sionismo internacional eran políticamente inertes. El sionismo alemán necesitaba a una persona pragmática, recursiva, quien pudiera rápidamente, sin consultar a nadie, consumar un trato con el Reich. Alguien que pudiera hablar el lenguaje del Reich, un lenguaje ahora dominado por los sustantivos de comercio. El Reich, inconsciente del engaño, podría creer que ellos estaban negociando con el movimiento sionista, pero de hecho ellos estarían negociando un tratado bilateral y una emigración con un solo hombre. Aquí recordemos que estamos hablando de emigración, tratados bilaterales.
no de exterminio de judíos. A comienzo de mayo de 1933, este hombre, Sam Cohen, regresó a los dos burócratas senior quienes originalmente le habían garantizado la excepción de moneda al final de marzo. El director del control de moneda extranjera, Hans Hartenstein, y Hans Schmidt-Rulk, del escritorio del Ministerio del Exterior para Oriente. En sus nuevas reuniones, Cohen les dijo sobre Anatolia Limited, la cual compraba tierra de los árabes y los vendía a grupos de asentamientos judíos para desarrollo de huertas. Cohen explicó las actividades impresionantes de su compañía, las cuales incluían vastas importaciones de tubería, fertilizantes y otros componentes de agricultura, todos cargados tradicionalmente desde Checoslovaquia con fuentes ambiciosas en Yugoslavia e Italia compitiendo por el negocio. Entonces allí estaba el asunto clave de la liquidación y emigración. Cualquier emigrante ariano o judío estaba sujeto a severas regulaciones de dinero. Una vez que un alemán emigrante liquidaba sus bienes, acciones, bonos, propiedades, aquellos marcos del Reich eran congelados como marcos bloqueados, se llamaban Sperrmarks, en una cuenta bloqueada de banco. El emigrante podría automáticamente perder el 25% de su cuenta para el impuesto de vuelo del Reich, el reclamo estándar de los bienes de cualquier emigrante alemán. Esto dejaba el 75% restante intacto de los bienes del emigrante. De esta suma del 75%, la Oficina Consejera de Emigración recomendaría cuánto podría ser removido y o convertido a moneda extranjera para satisfacer los requerimientos de entrada a la nación. Esta subvención era generalmente de 200 a 500 marcos del Reich, menos de $200. El recordatorio de sus posesiones era dejado atrás, aún congelado en un banco alemán como marcos bloqueados, pero siempre había formas de transferir el valor de estos marcos bloqueados fuera de Alemania. Esto era un poco complejo, pero muy puesto en práctica por emigrantes y negocios extranjeros. Esencialmente, el dueño de los marcos bloqueados podría intercambiar sus marcos bloqueados por la moneda extranjera de alguien más en otro país. El intercambio era siempre una pérdida para el dueño de los marcos bloqueados. Los intercambiadores potenciales o compradores eran usualmente negocios extranjeros en Alemania buscando marcos del Reich baratos. Las compañías manufactureras internacionales, firmas de petróleo y bancos eran los típicos compradores extranjeros. En la práctica, si un ciudadano alemán decidía emigrar, él debería vender todos sus bienes obteniendo, por decir, 100.000 marcos alemanes, que eran los marcos del Reich, equivalente a $33.000. Estos 100.000 marcos alemanes serían depositados en una cuenta bloqueada y automáticamente sufrir un impuesto de salida del 25%. De los 75.000 marcos alemanes restantes, al emigrante le era permitido llevar consigo unos cientos de marcos, los cuales podían ser convertidos a francos, dólares o cualquier otra moneda para satisfacer las necesidades de entrada del inmigrante. El emigrante tendría un poco menos de 75.000 marcos alemanes en una cuenta congelada de banco que no podría gastar. Antes de salir de Alemania, él podría ir a un banco y ofrecer vender sus marcos bloqueados al mejor ofertante. Se encontraría con un comprador extranjero ofreciendo quizás 60.000 marcos alemanes por los 75.000, pagando el equivalente en moneda extranjera desde una cuenta de banco extranjera.
Si se acordaba, ambos simplemente intercambiaban cuentas bancarias. Después de algunas demoras, quizás de meses, se completaba la transacción. Consciente de las técnicas de transacciones de los marcos bloqueados, Sam Cohen comenzó la negociación. Primero, encontrar una forma para generar suficiente moneda extranjera para los emigrantes judíos alemanes para entrar a Palestina. Esta cantidad era de 1.000 libras. Aquí es el grupo de los judíos alemanes, que son los judíos corteses, que eran los que podían hacer eso. Luego, transferir cantidades adicionales de la moneda del emigrante para ayudar al desarrollo de la Palestina judía, la cual sería la única destinación permitida para el efectivo transferido. Entonces, se genera la crisis, se generan los bloqueos y pues no había más opción que hacer las transferencias para buscar irse hacia Palestina, porque de lo contrario pues sus capitales iban a ser bloqueados. Bajo el plan de Sam Cohen, el dinero realmente nunca dejaría Alemania. En lugar de esto, Hanatoya Limited transferiría sus compras de equipo de granja desde Checoslovaquia a los exportadores alemanes. Estos exportadores alemanes serían pagados con marcos alemanes de las cuentas bloqueadas de los emigrantes. Cuando el equipo era vendido en libras esterlinas en Palestina o en otras partes del Oriente Medio, Anatolia encontraría alguna forma para decompensar al emigrante por los marcos bloqueados usados para pagar por el equipo. Esta compensación no necesariamente era en efectivo. Podría ser valorada dándole al emigrante una tierra de huerta, algún equipo de agricultura o una casa de campo. ¿En dónde? En Palestina. Por supuesto, Anatolia Limited solamente podría determinar el valor de la tierra o el equipo y cuánto de esto igualaba los 1.000 libras para entrar a Palestina. En resumen, el procedimiento complicado de transferencia de Sam Cohen buscaba que las posesiones de los judíos alemanes fueran congeladas en cuentas especiales bloqueadas. Entonces, aquí están los judíos alemanes, que son los judíos de clase alta que tienen posesiones. Finalmente, estos bienes fueron congelados en cuentas especiales bloqueadas que iban a ser liberadas solamente para el proceso de migración y era la única forma en la cual podían ser recuperadas. Y eso fue la forma de forzar a los judíos alemanes para irse hacia Palestina. Sigue siendo de las cuales el emigrante podía convertir los 15.000 marcos alemanes en 1.000 libras para ganar el acceso a Palestina. Pero en lugar de recibir físicamente los 15.000 o 1.000, los emigrantes podían recibir tierra o equipo que Anatolia Limited dijera que valía 15.000 o 1.000 libras. Esto podría técnicamente satisfacer los requerimientos británicos de inmigración. Entonces, supuestamente, pues ganan los británicos, ganan el gobierno alemán y gana el sionismo a través del acuerdo de transferencia, a través de estas organizaciones que se encargaron de hacer los cambios y hacer las transferencias de dineros y de marcos para llegar hasta Palestina. La perspectiva de Anatolia de inflar el valor real de la tierra, equipos o construcciones agrícolas artificialmente al mismo valor de los 15.000 marcos era obvia. Hertz tenía de hecho predicho que la riqueza judía podría ser transferida al asignar un valor inflado de la tierra que había sido adquirida sin costo o a muy bajo precio. Estas tierras fueron compradas a los árabes
por medio de ese movimiento que se dio para comprarle las tierras a estos árabes que poco a poco fueron siendo compradas por los judíos que fueron presionados para salir de Alemania. Comparado con los estándares de vida, el auge de los palestinos judíos era apenas una economía primitiva donde la mano de obra podría ser encontrada por unas pocas libras esterlinas por día, donde domicilios sencillos podrían ser levantados bien por menos de 100 libras. El esquema de Cohen prometía masivas ganancias inesperadas para Anatolia y buenos negocios para Alemania, ya que los bienes de los emigrantes eran divididos entre el sionismo y el Tercer Reich, en favor del Tercer Reich. La idea de Cohen parecía confiable para los alemanes al enlazar las compras de los bienes alemanes para el asentamiento de los judíos alemanes en las arboledas de Palestina y la capitalización indirecta del hogar nacional judío, el boicot antinazi podría ahora ser roto. El movimiento sionista podría ser obligado a frenarlo y a oponerse a cualquier boicot. Así ellos estarían obligados a apoyar agresivamente las exportaciones alemanas. Más aún, el egreso sistemático de judíos de Alemania podría crear vastas piscinas de marcos bloqueados que Alemania podría usar para pagar sus deudas. El plan de Cohen era más que negocio, este era brillante. Cada tubería alemana vendida, cada químico alemán comprado, cada libra de dinero extranjero adquirido contribuyó hacia otro Dunam, unidad de superficie, y otro ciudadano para Eretz Israel, tierra de Israel. Al mismo tiempo, cada cuchillada económica o diplomática para Hitler simplemente laceraba las esperanzas para una solución sionista. El pacto llevaba un incentivo político y económico abundante para el Reich, y el acuerdo era bueno para el sionismo. Una vez el emigrante llegaba a Palestina posiblemente sin un centavo, él era esencialmente obligado a trabajar la tierra para permanecer con vida. Por lo tanto, la clase media judía alemana podía ser conducida a una agricultura judía en la tierra prometida. La transferencia sin efectivo se parecía a una actualización del siglo XX de la servidumbre por contrato, pero los sionistas, necesitando dinero para comprar tierra y hombres para trabajarla, estuvieron comprometidos con una ingeniería social y un reentrenamiento ocupacional. Filosóficamente, ellos se dedicaron a convertir a los judíos desde mercaderes y banqueros en Europa a campesinos y trabajadores en Eretz Israel, que es tierra de Israel. Este objetivo también era aceptable bajo la teoría nazi, la cual buscaba la expulsión judía alemana a su propia tierra en Palestina y su conversión a ocupaciones alejadas del comercio internacional. En efecto, el ideal sionista de Sam Cohen ofreció lo que los nazis tenían en mente. En mayo 19 de 1933, el ministro de Economía del Reich dirigió una declaración formal a Sam Cohen de Anatolia Limited bosquejando el acuerdo. Los emigrantes judíos contactarían a Anatolia y comprar bienes raíces y equipos agrícolas como Anatolia tuviera a bien. Teniendo el contrato de venta, el emigrante entonces podría contactar a la Oficina Asesora de Migración y a la Oficina de Control de Moneda Extranjera. Entonces al emigrante se le permitía cambiar sus marcos bloqueados por la tierra y el equipo de Anatolia. No había dinero en efectivo involucrado a menos que la Oficina Asesora de Migración específicamente lo recomendara, y aun así solo la mínima cantidad absolutamente necesaria para establecer una nueva existencia en Palestina.
Una revisión caso por caso aseguraría el mínimo posible de liberación de moneda extranjera. En retorno, Anatolia usaría los marcos bloqueados por la compra de toda clase de materias primas alemanas, tubería, construcción en acero, maquinaria agrícola, fertilizantes, bombas, máquinas fertilizantes, químicos. Por el momento, hasta 1 millón de marcos del rey en compras sería permitido. La declaración del Ministerio de Economía citaba las previas negociaciones sostenidas entre el señor Cohen y los asistentes del ministerio, y el aseguramiento de Cohen que los mismos bienes que hasta ahora habían sido comprados en Checoslovaquia y ahora, debido a las nuevas regulaciones mejorando la posición del emigrante alemán a Palestina, ellas debían ser compradas en Alemania. Ahora o nunca. Era algo para los sionistas reducir el poder del boicot antinazi. Los sionistas necesitaban transferir todo el capital de los alemanes judíos y las mercancías era el único medio disponible. Pero pronto los líderes sionistas entendieron que el éxito de la futura economía palestina estaría intrínsecamente ligado con la supervivencia de la economía nazi. Por lo tanto, el liderazgo sionista fue presionado a ir más lejos. La economía alemana debía ser salvaguardada, estabilizada y, si fuera necesario, reforzada. De aquí que el partido nazi y la organización sionista compartían un interés común en la recuperación de Alemania. Si la economía de Hitler fallaba, ambos lados se arruinarían. El senador David Werner dejó claro el interés sionista en la economía del Reich en la organización sionista. El 24 de julio en Londres, incluso antes que se consumara el acuerdo de transferencia, que es el acuerdo Ávara, el senador presentó un memorando largo, complicado y confidencial a los ejecutivos sionistas. El memorando bosquejaba qué tan grande se convertiría la transferencia. Sería mucho más que una compañía de valores, se convertiría en el banco liquidador, a pesar que el memorando del senador advertía que esa palabra debía ser evitada. Tan grande empresa, sugirió el senador, debía ser supervisada por unos accionistas europeos y americanos. Lo más importante, ese masivo banco liquidador emitiría bonos de desarrollo que serían cotizados en los mercados internacionales de acciones Londres, en Nueva York, en El Cairo y Jerusalén, si una bolsa de acciones se materializara luego allí. Finalmente se creó en Palestina una institución para intercambio comercial. Esta más tarde llegó a ser la Bolsa de Valores de Tel Aviv. Lo que comenzó con una noble tarea en la mente de algunos sionistas alemanes, rápidamente se convirtió en un gran bazar de oportunidades de negocios. La noción de transferencia fue en sí misma empapada en las transacciones con Alemania. Cuando se completara Palestina, poseería la estructura comercial e industrial necesaria para proveer las necesidades de la población, proveer trabajos y calificar al Estado judío como miembro en medio de las naciones en el comercio mundial. Esto era sensible. Una verdadera nación era más que un cielo, más que una comuna. Era una tierra cuyos ciudadanos podrían vivir y trabajar y crecer en paz. Por lo tanto, la transferencia de la maquinaria industrial para construir fábricas era intrínseco a la construcción del Estado, tan seguro como la transferencia de camas para hospitales y trabajos de irrigación. Pero en el verano de 1933, mientras se desarrollaba el aparato de la transferencia, las líneas entre bienestar y ganancias inesperadas se confundieron. ¿Qué era la construcción del Estado y qué era el puro oportunismo comercial? De hecho, este conflicto representó el flujo crítico en las acciones del señor Sam Cohen.
Por sus fallas, Cohen fue reemplazado con una flota de agentes de bolsas y empresas que contaron con el sello de aprobación de la organización sionista, pero, sin embargo, eran solo comerciantes. Por lo tanto, pronto fue imposible distinguir entre el borde infeliz de hacer negocios con el Tercer Reich para facilitar la inmigración y el alegre riesgo de empresarios desesperados por sacar provecho del capital cautivo de los judíos alemanes, que son los judíos corteses, que son los judíos de la clase alta. La gran amenaza. Mientras los sionistas se preparaban para una operación palestina ahora o nunca, el hitlerismo se esparció dramáticamente a cada país donde vivieran personas con herencia alemana, explotando cualquier prejuicio local que pareciera más adecuado. Los guionistas alemanes crearon partidos de estilo nazi determinados a infectar a sus países anfitriones con la ideología aria. Para el verano de 1933, la amenaza nazi se está volviendo rápidamente global por naturaleza. Y aquí está el país y la fecha, todos en un periodo muy corto. La primera fuga, a pesar que el acuerdo de transferencia fue sellado en agosto 7 de 1933 con compromisos verbales, los puntos técnicos detallados no se completaron sino hasta agosto 22, incluso mientras el Congreso estaba en sesión. Por la mañana de agosto 24, la noticia alcanzó los periódicos de toda Europa, América y Palestina. Los delegados sionistas en Praga, 18º Congreso Sionista, entraron ansiosos en la sesión de la mañana de agosto 24 para saber más. Cada uno tenía su propia noción de si el acuerdo representaba una traición al pueblo judío o una movida osada para salvar a los judíos alemanes y crear una fuente nacional para la tierra de Israel. El día terminaría con la decisión del Congreso en las resoluciones de comisión comprometiendo el movimiento sionista, ya sea a luchar contra Hitler o a trabajar con él. Hatikva, hebreo esperanza. En septiembre 3 de 1933 a las 4:30, la sesión final del 18º Congreso Sionista comenzó con 300 delegados más alternos, representantes cuestionados, participantes especiales y observadores. En este último día, todas las cuerdas sueltas deberían ser amarradas. La sesión final había comenzado a las 4 p.m. domingo. Fue cerrada en el atardecer del lunes. Muchos estaban confundidos sobre los detalles del asunto, pero muchos parecían sentir que esto había colocado el judaísmo y el sionismo en un cruce de caminos. El acuerdo de transferencia, la liquidación y transferencia de los bienes judíos alemanes, sí, esto crearía el Estado. Es decir, que el acuerdo de transferencia es el que iba a hacer la liquidación y transferencia de los bienes judíos alemanes de los judíos corteses hacia el Estado que pronto se crearía después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Entonces votaron por el sí. Sí, para permitir a los líderes sionistas de hacer las dolorosas, complicadas decisiones en la privacidad de las salas de juntas y de las cámaras de conferencias. Al hacer esto, muchos entendieron completamente que su decisión fue de hecho un sí para el acuerdo de transferencia, un sí para la nacionalidad y un sí para la decisiva movida histórica de intervenir en la continuación del despojo y persecución judía. En reconocimiento pleno que Israel se convertiría en una realidad, 77 delegados repentinamente y solemnemente pidieron que la banda blanca, engalanada con la estrella de David azul claro, por décadas el símbolo del movimiento sionista, fuera designada como bandera nacional. Esto fue en 1933, en septiembre 3, antes de 1948.
Ellos también se movieron a que la Hatipa, por décadas el himno simbólico del movimiento sionista, fuera asignado como himno nacional. Ambas mociones fueron adoptadas. Ahora tenían una bandera, una canción, un tesoro y un pueblo. Tierra era el único elemento que les faltaba. Esta también llegaría por medio del acuerdo de transferencia. Y pues esto básicamente se hizo en 1933. Sin embargo, el territorio en su totalidad fue asegurado por medio de la Primera Guerra Mundial, cuando se le quitó el territorio al Imperio Otomano para más adelante venir a entregarlo a través de estas negociaciones de compra de tierras a través del acuerdo de transferencia. Epílogo: los años de transferencia. La infatigable labor de Untermeyer y los demás defensores del boicot mantuvo la recuperación fuera del alcance de Hitler. Obligó al Tercer Reich a contener de forma vigilante la violencia antijudía en Alemania, ya que cada incidente contribuía a intensificar el movimiento antinazi. En sus primeros años, el boicot también ayudó a impedir que Hitler llevara a cabo su promesa de conquistar Europa. Plagado por el boicot y las barreras comerciales antagónicas y continuamente privado de divisas, el Reich fue durante años incapaz de adquirir las materias primas necesarias para reconstruir su maquinaria bélica. Hitler se vio obligado en repetidas ocasiones a retrasar sus calendarios de guerra, y Hjalmar Schacht, encargado de crear la economía de guerra, ideó la única alternativa: era el llamado Nuevo Plan, iniciado a finales de 1934 para que, por el que Alemania se retiraría del comercio occidental, ejecutaría acuerdos bilaterales de trueque con países del este y subdesarrollados ricos en materias primas, y alcanzaría un alto nivel de autosuficiencia económica. De este modo, la maquinaria de guerra podría construirse a pesar de la escasez de divisas. Mientras tanto, la existencia judía en Alemania sufrió un rápido desmantelamiento. Las comunidades judías en muchos distritos provinciales y ciudades esencialmente desaparecieron. El nicho judío en muchos sectores económicos se desvaneció a medida que las industrias y profesiones se limpiaban de la participación judía. Se prohibieron las contribuciones culturales judías. La beca judía en las universidades terminó casi por completo, con pocas oportunidades para los jóvenes judíos de avanzar más allá de la escuela secundaria. Se comienza la presión, porque ya era el proceso primero para los judíos corteses de comenzar a comprar sus tierras para salir de Alemania, y pues esto generó un desmantelamiento de de las industrias y de todo lo que era eh, la, la presencia judía en Alemania. Las condiciones más represivas de las provincias obligaron a los judíos a emigrar a las grandes ciudades como Berlín, Hamburgo, Frankfurt y Múnich, donde se permitió a las comunidades judías, de forma condensada, mantener una subcultura especial de actividades religiosas, culturales y deportivas, un renacimiento del hebreo y una rápida integración con el movimiento sionista. Los nazis estaban encantados con la subcultura judía y exigían que prosperara. De hecho, todas las reuniones judías contaban con la aprobación y la asistencia de la Gestapo. Para los arios, una subcultura judía activa reforzaba la idea de que los judíos eran un pueblo extraño que no tenía cabida en Alemania. En 1935 la existencia de los judíos seguía contrayéndose, ya que cada vez eran menos los que podían sobrevivir en el Reich. Salir era la única alternativa a la inevitable inanición. Sin embargo, a medida que la existencia judía se desmantelaba en Alemania, se reconstruía en la Palestina judía. La Havará,
aportó muchos de los elementos fundamentales: carbón, hierro, cemento, fertilizantes, semillas, martillos, sierras y cultivadores. La Ávara también trajo el capital: dinero en efectivo, préstamos, hipotecas, depósitos y créditos. Todo ello produjo una explosión económica en la Palestina judía, que exigió la creación de empresas, la realización de inversiones y sobre todo la creación de puestos de trabajo. La capacidad de absorción económica de Palestina se triplicó, tal vez cuadruplicó, en el término de aproximadamente un año después del acuerdo de transferencia. La oportunidad económica se tradujo en un aumento dramático de certificados de inmigración bajo la cuota de trabajadores bianual. Y pues acordémonos que esto hace parte del plan del sionismo que vimos en la parte 11, y pues las fechas: enero de 1933 nacionalsocialismo toma el poder en Alemania; febrero de 1933 los judíos palestinos contactan al gobierno alemán; en marzo de 1933 el sionismo radical declara la guerra a Alemania; en mayo de 1933 el acuerdo Ávara con el gobierno alemán, y pues ya pues estaba ya en 2 años se había logrado pues todo el proceso de que la existencia de los judíos se contrayera en Alemania, pero iba resplandeciendo y se iba reconstruyendo en la Palestina judía. O sea que todo es un proceso de transferencia. No hubo una aniquilación de los judíos, sino fue una transferencia, y estamos en la fase de los judíos ricos. Sigue diciendo, con relación a los certificados: la mayoría de estos certificados se concedieron a los Halutzim del Mapai, los jóvenes pioneros deseosos de plantar la semilla, cavar las zanjas y extender el cemento. Entonces vamos aquí a mirar qué son los Halutz. Dice, el plural es Halutzim, que es la palabra, judío que emigró a la región de Palestina especialmente como parte de un movimiento en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial para trabajar la tierra y crear asentamientos judíos. Entonces, esto reitera que todo se fraguó desde la Primera Guerra Mundial. Y Mapai dice, Mapai, el Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel, fue un partido político de Israel de centro izquierda de ideología socialdemócrata que fue la fuerza política predominante en el país hasta que en 1968 se fusionó con otros partidos para formar el Partido Laborista Israelí. Sigue diciendo aquí, a medida que se construían más edificios, se establecían más kibbutz y se fundaban más pequeñas fábricas, se creaban cada vez más puestos de trabajo para los Halutzim, que eran los judíos que estaban emigrando hacia Palestina y que pues tenía que ver finalmente con un partido político. La espiral de expansión económica aumentó el flujo de trabajadores inmigrantes de unos pocos miles al año antes del acuerdo de transferencia a más de 50.000 durante los 2 años siguientes. Entonces se genera la presión y pues lógicamente pues aumenta la cantidad de personas en el estado de Palestina. La mayoría eran Halutzim del Mapai y solo un 20% de ellos procedían de Alemania. La rápida expansión de la economía de la Palestina judía trajo más que oportunidades laborales y comerciales. También surgió la necesidad de más médicos, abogados, ingenieros, maestros, hoteleros, restauradores y empresarios. Muchos de estos nichos fueron ocupados por los varios miles de judíos alemanes que llegaron con certificados capitalistas ilimitados en virtud de la vara, y estos miles de judíos alemanes pues son los judíos de clase alta con platas que podían llegar a Palestina a invertir a través de
el acuerdo de transferencia, todo lo que tenían en marcos alemanes finalmente los transferían en función de tierras, de materia prima en el Estado de Israel. Para 1935, la necesidad palestina de vender mercancías alemanas para compensar los depósitos judíos en las cuentas de transferencia se hizo mayor de la que nadie esperaba. El mercado palestino se estaba saturando, así que la organización sionista estableció otra corporación de transferencias, esta llamada Corporación Comercial del Cercano Oriente y Medio, a la que se le asignó el acrónimo NEMICO. NEMICO operaba como una red regional de ventas en Irak, Egipto, Siria, Chipre y otros lugares de la región, coordinándose principalmente a través del Banco Silca de Beirut. Los mercados de Oriente Medio se abrieron a una amplia gama de exportaciones alemanas esclavas, desde Volkswagen a puentes urbanos. A medida que Nemico abría nuevos mercados al comercio alemán, también lo hacía la industria citrícola palestina. Año tras año, los cultivadores se veían cada vez más obligados a convertirse en proveedores de productos alemanes para garantizar las vitales compras del Reich de las cosechas de naranja y pomelos. La mayoría de las relaciones comerciales de Palestina con la Alemania nazi permanecieron en secreto para el mundo judío y para el mundo entero, ¿no? Pero varios tratos salieron a la luz. Las estadísticas comerciales publicadas por los británicos no podían ocultar el aumento sin precedentes de las exportaciones alemanas a Palestina. La tercera conferencia judía mundial, celebrada en Ginebra en 1934, aprobó finalmente una resolución condenando el comercio palestino-alemán y exigiendo a la organización sionista que pusiera fin a todos esos contactos. Las presiones dentro del mundo sionista para que se desautorizara el acuerdo de transferencia y su complejo de compromisos colaterales llegaron a ser tan intensas a mediados de 1935 que el Banco Anglo-Palestino anunció que ya no estaba dispuesto a ser el testaferro de la organización sionista. Y esto básicamente es la verdad. Esto es un testaferrato de la organización sionista usando la banca alemana, la banca inglesa, para expropiar, básicamente forzar la expropiación. Y esto pues es básicamente el plan sionista usando la banca inglesa, la banca alemana, que pues son parte de la familia Rothschild para hacer la presión comercial para que floreciera Palestina, mientras todos los capitales alemanes se transferían hacia Palestina, de los judíos corteses de la clase alta. A finales de 1935 se produjo un enfrentamiento en torno al acuerdo de transferencia durante el noveno Congreso Sionista celebrado en Lucerna, Suiza. Esta vez se permitió asistir a los sionistas alemanes con Adolf Eichmann como observador oficial en la delegación. Bajo la atenta mirada de Eichmann, los delegados alemanes fueron los principales oponentes a cualquier intento de boicot. Tras un gran debate, el Congreso declaró finalmente que la organización sionista asumiría abiertamente el control del acuerdo de transferencia del Banco Anglo-Palestino. El banco cumplió transfiriendo sus acciones en Avara Limited a la agencia judía. Pocos días después se publicaron las prometidas leyes de Nuremberg. El lugar para los judíos en Alemania fue oficialmente disuelto. El lugar para los judíos en Palestina era todo lo que quedaba. Entonces, pues esto es una presión creada para finalmente obtener un resultado que es la creación del Estado judío y habiendo expropiado a los judíos alemanes. Apenas 2 años antes, o sea, estamos hablando que es en 1933,
Palestina era una región escasamente poblada, en su mayor parte yerma, habitada por 800.000 árabes, algunos en pueblos y ciudades, pero la mayoría en entornos rurales rocosos. Estos árabes coexistían incómodamente con aproximadamente 200.000 judíos religiosos y pioneros sionistas, 80.000 de los cuales vivían en Jerusalén y el resto en una serie de enclaves de asentamientos inconexos. De enero a diciembre de 1935, más de 53.000 judíos europeos, entre ellos casi 9.000 alemanes, entraron en Palestina a través de las listas de trabajadores y capitalistas, la mayoría de ellos en virtud de la nueva economía creada por Ábara, que es el acuerdo de transferencia. En 1936 la población judía se había duplicado, o sea que estamos hablando de 400.000. Y esos enclaves habían comenzado a crecer y a conectarse. Se habían plantado asentamientos urbanos y kibutzim arriba y abajo de Haifa, arriba y abajo de la llanura costera a lo largo del mar Mediterráneo entre Tel Aviv y Haifa. La propia ciudad de Haifa se había convertido en una bulliciosa ciudad de inmigrantes alemanes. Más kibutzim estaban apareciendo en toda la Galilea occidental. Palestina se encaminaba hacia una mayoría judía, hacia la condición de Estado judío. Y para confirmar si eran 400.000, y para confirmar esta cifra, aquí nos habla de 400.000, pero la población estimada de judíos según el American Jewish Yearbook de 1936 es de 503.000, o sea que fueron mucho más de las personas que emigraron hacia Palestina. Aquí está la referencia para que se pueda encontrar, confirmar esta información a la persona interesada. Solo una rigurosa campaña por parte de Gran Bretaña restableció una fachada de orden. Esto pues es una autoridad usurpada por la síntesis de la Primera Guerra Mundial, porque le dio la autoridad a, Gran Bretaña tomó el control de esa región. Sin embargo, la violencia árabe impulsó a los británicos a hablar ahora abiertamente de una solución política permanente en Palestina, creando dos mini estados soberanos, uno árabe y uno judío, y pues esto pues finalmente es una violencia que se provoca para que finalmente los británicos comenzaran a hablar de la creación de dos mini estados soberanos. Por primera vez la comunidad internacional estaba discutiendo seriamente el establecimiento no de una colonia judía, no una patria judía, no un cantón autónomo judío, sino un Estado judío soberano. Los nazis estaban conmocionados. Así, a mediados de 1937, una comisión gubernamental británica formalizó la recomendación. La disputa palestina debería ser dividida entre una soberanía árabe y unos estados judíos. En el otoño de 1937, después de varios meses de incertidumbre, el gobierno alemán aumentó su insistencia a que los judíos fueran expulsados no solamente a Alemania, sino a toda Europa. El último intento de Hitler de prepararse para la guerra, el llamado Plan de 4 años, estaba ya en progreso. Él esperaba comenzar su conquista de Europa al final de 1939. Alemania no deseaba otro problema judío, esperando cuando el rey tomara el control de las tierras vecinas. Para 1937, Alemania no era más un agresor sin poder en Europa. El régimen nazi estaba parcialmente armado y completamente peligroso. Ninguno en Alemania quería provocar a Alemania al mantener una presencia judía, ya que Palestina era la única puerta abierta para los expulsados judíos. Los vecinos alemanes comenzaron a concluir los acuerdos de transferencia con la agencia judía. Y pues todo esto pues tiene que ver
con la propaganda judía de presionar para que los judíos fueran expulsados, no solo de Alemania, sino de toda Europa, porque eran necesarios en la tierra de Palestina, donde se estaba forjando el Estado judío soberano. Entonces se crea el orden después del caos, se crea la confusión, se crea la guerra y pues aquí repetimos, Palestina era la única puerta abierta para los expulsados judíos. Los vecinos alemanes comenzaron a concluir los acuerdos de transferencia con la agencia judía. Entonces, la primera fase, que es la transferencia de judíos cázares ricos, que son los judíos corteses, que es la clase alta, se dio primero y ahora se genera la presión de la guerra para la siguiente fase. Habiendo hecho la transferencia de judíos cázares alemanes o judíos corteses, que es la clase alta, para los años de 1930 a 1945, donde estaba concentrada la mayor cantidad de judíos cázares de clase media y baja, porque ya la clase alta había logrado llegar a suelo palestino. Ahora, ¿qué era lo que se necesitaba? ¿Dónde estaba concentrada la mayor cantidad de judíos cázares de clase media y baja? Entonces, recordemos la parte 9 con relación a la población judía, ¿dónde está la mayor cantidad de concentración de judíos? Es en Polonia, que había 3.400.000 judíos. Esto pues es la referencia, aquí está la cita, la referencia. Y en Rusia había 3 millones. Entonces, entre Polonia y Rusia hay 6.400.000 judíos antes de la guerra. Y de allá fue donde supuestamente fueron masacrados los judíos, pero por favor vea la presentación, la parte 9 y la parte 10, que fue no campos de concentración, sino campos de transferencia hacia, y estamos resolviendo la pregunta de hacia dónde fueron transferidos. Entonces, la segunda fase fue la transferencia de judíos cázares polacos, rusos y otros países europeos que eran considerados por los mismos judíos como los no civilizados y judíos vergonzosos de clase media, pero todavía con recursos. Ya que Palestina era la única puerta abierta para los expulsados judíos, los vecinos alemanes, o sea, Polonia y Rusia, comenzaron a concluir los acuerdos de transferencia con la agencia judía, es decir, los que tenían medios de la clase media de los judíos civilizados vergonzosos que pertenecían a los polacos y rusos, empezaron a hacer los acuerdos de transferencia con la agencia judía, que era la agencia Ábara. El primero fue Polonia, el cual a finales de 1937 autorizó una compañía de transferencia llamada Halifin Limited, lo que Ábara había hecho para el judaísmo alemán y sus bienes del hebreo intercambio, comenzó haciéndolo para el judaísmo polaco y sus bienes, aunque a una escala mucho menor. Esto a una escala mucho menor en términos económicos, pero a una escala mucho mayor por la cantidad de personas que movió. La construcción de Palestina y la inmigración de los judíos se convirtió literalmente en un asunto de vida o muerte, pues se da solamente la opción de o se va a Palestina o se muere, pues cuál fue la presión que se dio para todas las personas. Cada acre, cada certificado, cada asiento en un barco con destino a Haifa era otro judío salvado de la extinción en Alemania. Entonces,
Esto es la propaganda sionista del miedo hacia la extinción, pero acordémonos que fue finalmente un proceso de transferencia de migración hacia el territorio palestino. Como todo el mundo lo sabía, el resto de Europa no estaba muy detrás. Los sustitutos de Hitler a lo largo de toda Europa habían legitimado satisfactoriamente la persecución y expulsión de los judíos. Para finales de 1937, facciones nazis violentas y sus aliados a través de la Europa central y oriental estaban cansados de esperar. 4 años habían pasado desde que Hitler había asumido el poder y los judíos no habían sido erradicados. Campañas de exterminio, pues esto es parte de la propaganda sionista. Campañas de exterminio locales se volvieron comunes no solamente en Alemania, sino en Polonia, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Lituania y Austria, países donde había mayor presencia de judíos precisamente porque se necesitaba esa presión para que pudieran emigrar de esos países hacia Palestina. A mediados de 1938, una conferencia intergubernamental fue hecha en Evin en un intento de resolver la crisis de los refugiados y de los judíos que aún permanecían en Alemania. La agencia judía presentó un plan para una venta mundial de mercancías para financiar el rescate de los alemanes judíos restantes de Alemania y de otros países europeos y su transferencia a Palestina, el único asilo disponible. Pero ninguna acción en el plan global de transferencia fue tomada. Muy pocos refugiados fueron ayudados. Alemania nazi estaba violentada. El mundo no cooperaría en la expulsión de los judíos de Alemania. A comienzos de noviembre de 1938, como un disparo claro de advertencia, los oficiales nazis escenificaron una espectacular campaña de exterminio. En una sola noche, miles de judíos fueron arrastrados hacia los campos de concentración. Bandas de asaltantes llenaron las calles golpeando y matando a cualquier judío que encontraran. Cerca de cada sinagoga en Alemania se prendió una hoguera. Miles de ventanas de almacenes propiedades de judíos fueron rotas en un ritual de odio y sadismo que llegó a ser conocido por la historia como la Noche de los Vidrios Rotos. Ustedes se acuerdan de lo que presentamos en la sesión pasada que la Gestapo, las SS ayudaron a reconstruir eh, estos sitios porque ellos estaban interesados en que los judíos salieran, pero todo esto hace parte de la propaganda sionista, o sea, lo más, de acuerdo a las fuentes que hemos estudiado, finalmente los que generaron todo esto fue el mismo sionismo, propició estas acciones porque los oficiales nazis no fueron los que crearon este caos, sino fue la propaganda sionista para generar esa confusión. Para el verano de 1939, Austria fue absorbida por Alemania. Checoslovaquia había sido desmembrada bajo una orden de Hitler. Esta es la visión de este autor. Para el final del verano de 1939 existían acuerdos de transferencia en al menos 6 países de Europa. Estos 6 países pues, son los países donde más había cantidad de judíos. Palestina no estaba aún lista para poder satisfacer. Los judíos europeos se enfrentaban a una aniquilación total, es lo que dice este autor, pero sabemos que era una presión sobre los judíos para que lograran salir de los países hacia este proceso o por medio de acuerdos de transferencia hacia Palestina. Y el sionismo, por medio de una desapasionada movilización de dinero y malicia, estaba ahora lista para rescatar, lista para recibir, lista para la redención, que es lo que dice este autor, porque él pues es judío, pero, pero deja afuera toda la historia de la transferencia de judíos hacia Palestina
y no hacia una aniquilación total como lo ha vendido la propaganda sionista. Ahora llega el- la tercera fase, que es la transferencia de judíos cazares polacos, rusos y otros países europeos no civilizados y vergonzosos de la clase baja ya sin recursos. Y entonces, en septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. El territorio palestino controlado por Gran Bretaña fue forzado a romper relaciones con Alemania y la convulsión en Europa también forzó la ruptura de los otros acuerdos de transferencia, muchos de ellos incluso antes que comenzaran. Sin embargo, pues estos acuerdos siguieron en forma clandestina y esto fue forzando la transferencia clandestina hacia Palestina. Alemania enrolló Europa, conquistando o estableciendo estados títeres con poca dificultad. Su primera orden de negocio era aislar en guetos a los judíos y luego deportarlos a los campos de concentración donde trabajaban como esclavos. Eso es la narrativa eh, eh, de la propaganda sionista. Muy a menudo hasta la muerte. En un momento muchos judíos llegaron a estar bajo la jurisdicción alemana. No podían ser transportados eficientemente, alojados y puestos en trabajos en los campos de concentración. Fueron hechos esfuerzos para enviarlos a Palestina por medio de rutas de rescate clandestinas. La Gestapo, trabajando con unidades élite de rescate de los sionistas conocidos como Mossad, esto es la parte que sí es verdadera, despacharon judíos en camiones, barcos desvencijados y a pie vía Turquía, Bulgaria y Rumania. Cuando Inglaterra no aceptó más y la solución sionista no era más viable, se necesitó otra solución. En grandes factorías de asesinatos, pues que en realidad eran factorías de tránsito, los judíos eran gaseados y cremados. Esto es la parte que está, eso es lo que se encarga el revisionismo histórico de desmitificar. Los nombres de Auschwitz y Treblinka fueron adicionados a la memoria del hombre. Este sería la solución final. Eso es lo que dice este autor. Sin embargo, sabemos que esta no fue la solución final, porque la solución final fue enviarlos a Palestina, no en campos de concentración de Auschwitz y Treblinka, sino en factorías de tránsito o en campos de tránsito hacia Palestina. El mito de los 6 millones, Joaquín Bochana, esto ya habíamos citado este libro. Según el honorable Winston Churchill, la primera víctima de la guerra es la verdad. Difícil resulta discutir la justeza de esta afirmación del viejo león británico. A partir de la guerra franco-prusiana en 1870 y en el curso de todos los conflictos bélicos de nuestro siglo, la propaganda basada en atrocidades reales o supuestas del adversario ha entrado a formar parte del arsenal ideológico cada vez más indispensable para la obtención de la victoria final. La demostración obvia de que la cifra de 6 millones no tiene ningún fundamento nos la da el hecho de que los propios historiadores, escritores, publicistas y políticos judíos, sionistas o no, presentan discrepancias verdaderamente ridículas en sus cálculos. Tras hacer firmar el- al desgraciado Gerstein, suponiendo que existiera que los nazis asesinaron a 45 millones de judíos y luego 2 meses más tarde reducir la cifra a 25 millones para dejarla en 20 millones y pico, se descendió gradualmente a 11 millones, luego a 8 y finalmente se estabilizó la cuenta en la cifra de 6 millones. Esta cifra perduró casi 25 años, en realidad aún perdura, pero coexisten con nuevas cifras. Por ejemplo, el fiscal del proceso Eichmann citó la cifra en 5.7 millones, pero el juez en sus conclusiones rehusó complicarse la vida con cifras y habló de varios millones de inocentes judíos. William Shrill, el Buda de los historiadores judíos, asegura que los nazis asesinaron a 4 millones. Joseph G. Bourne deja la cifra en 3.323. Sigue diciendo aquí, el padre Daniel Rufeisen corrige ligeramente las cifras
de Burg y cifra el número total de judíos y muertos en el transcurso de la contienda por todos conceptos, incluyendo las causas naturales, en 3 millones. Sigue más abajo y el doctor Listojewski, un judío californiano, tras estudiar durante 2 años el problema, afirmó el número máximo de judíos que perecieron durante el periodo hitleriano osciló entre 350.000 y 500.000 y remacha. Si nosotros los judíos aseveramos que fueron 6 millones, es una gran mentira. Finalmente, el judío americano Dr. Friedman, como ya hemos visto, cree que la cifra de bajas judías no excedió los 300.000, mientras niega en redondo la mitología del Holocausto. Y es básicamente lo que vimos en las partes 9 y 10 de esta serie y de la número 11 también. Entonces, como vimos, la población de Polonia se disminuyó en 6.100.000 junto con todos los judíos que llegaron a los campos de concentración. No, entonces, Polonia, que fue el receptáculo de toda la población de judíos a través de los campos de tránsito que iban a ser finalmente llevados a Palestina, pues entonces si nosotros vemos esta cifra que nos han presentado de los 6.100.000 menos los 300.000 que dice que efectivamente fueron los que fueron muertos durante toda la campaña de, de Hitler, y que no solamente fueron muertos no más que todo fueron por causas naturales, por enfermedades y no por exterminio, encontramos que 6.100.000 menos 300.000 da 5.800.000 judíos. La pregunta es dónde podrían estar estos 5.8 millones de judíos. En la parte 9 vimos esta referencia y estudiamos que en realidad los 6 millones es un número ridículo de muertos, por lo tanto parecería que la gran mayoría de los 6 millones desaparecidos eran en realidad emigrantes, emigrantes a países europeos, a la Unión Soviética y a los Estados Unidos antes, durante y después de la guerra, y los emigrantes también en gran número a Palestina durante y especialmente al final de la guerra. Después de 1945, barcos llenos de estos judíos sobrevivientes entraron ilegalmente a Palestina desde Europa, causando considerablemente turbación al gobierno británico de la época. De hecho, tan grandes fueron los números que la oficina HM Stationery, publicación número 190 del 5 de noviembre de 1946, los describió como casi equivalente a un segundo éxodo. Ahora la pregunta, ¿cuál fue el primer éxodo? Hay unas citas bíblicas, Éxodo 1:7, y los hijos de Israel fructificaron y crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. Es el relato del éxodo de los hebreos de Egipto hacia la tierra prometida. Éxodo 12:37, y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de diversa clase de gentes, ovejas, vacas y muchísimo ganado. Números 11:21. Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie, que es confirmando la cifra de 600.000 hombres. 600.000 hombres de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán en el tiempo del mes, que es el periodo ya después de que salieron de Egipto, pero pues esta cita es para confirmar estos 600.000 hombres de a pie que salieron de Egipto. En Números 11:4 nos habla de una multitud de raza mixta que salió de Egipto con ellos, pues también salió con los 600.000 hombres de a pie,
Ahora la pregunta es, si incluimos en la cuenta de niños, más o menos por cada hombre de a pie, incluimos a un niño, a un padre, a una esposa. De estos hombres de a pie, sin contar la multitud mixta, ¿cuál podría ser la cifra de personas del Éxodo? Pues básicamente estamos hablando de mínimo 1.800.000 personas. Hay una historiadora norteamericana que habla la cifra de 2 millones de personas. Dice, cuando llegó la hora de la liberación de Israel, Satanás se propuso resistir los propósitos de Dios. Se empeñó en que aquel gran pueblo que contaba más de 2 millones de personas se mantuviera en la ignorancia y la superstición. Al pueblo a quien Dios había prometido bendecir y multiplicar para hacerlo un poder sobre la tierra, y por cuyo medio iba a revelar el conocimiento de su voluntad, al pueblo que iba a ser el depositario de su ley, refiriéndose al pueblo hebreo que salió de Egipto, procuró Satanás mantenerlo en la oscuridad y la servidumbre, con el fin de borrar de su memoria el recuerdo de Dios. Entonces, si consideramos que después de 1945 barcos llenos de estos judíos sobrevivientes entraron ilegalmente a Palestina desde Europa y que esto casi equivale a un segundo éxodo, considerando que el primer éxodo tuvo 2 millones aproximadamente de emigrantes, la pregunta que nos queda es, ¿existe alguna prueba irrefutable de este segundo éxodo de judíos cazares hacia Palestina que pudiera desmantelar la imagen actual del holocausto judío? Y esta historia continuará. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites concluir este estudio hasta este momento. Gracias porque nos permitas tener discernimiento, entendimiento con relación a toda esta historia que es tan importante poder entenderla para los tiempos en los cuales estamos viviendo. Acompáñanos, protégenos, guíanos para no ser engañados. Conforme a tu voluntad, suplicamos que bendigas a todos los que más adelante puedan estudiar, escuchar esta información y que los ayudes a poder tomar decisiones para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.